La visita maldita en Nochebuena. Eduardo volvió del trabajo en su motocicleta aquella noche fría de diciembre, con las luces navideñas de las casas reflejándose en el casco. La colonia estaba casi vacía. Todos parecían estar encerrados preparando cenas, envolviendo regalos o descansando del tráfico interminable de esas fechas. Pasó por su hermano para comprar algo rápido de cenar y regresaron al edificio cargando bolsas de pan dulce y un atole caliente que ya se estaba enfriando. Al entrar se encontraron con Claudia, la vecina, colgando una corona de ramas secas en su puerta. «Qué bueno que regresaron temprano», dijo sin voltearlos a ver. «En estas fechas, lo que anda por la noche no siempre viene a celebrar». Eduardo sonrió por cortesía. Su hermano no dijo nada. Cuando subieron un poco más, escucharon pasos descontrolados en la escalera y vieron entrar a Ernesto, un vecino conocido por sus problemas con el alcohol. Traía un gorro navideño chueco y un aliento que llenaba todo el descanso. ¡Lalo!, gritó levantando la mano. «No se me olvida lo de la moto, ¿eh?» Eduardo se detuvo. «Ese accidente fue porque tú te cruzaste borracho, Ernesto. Te lo dije 1000 veces». Ernesto rió con esa exageración que solo él tenía y empujó la puerta de su departamento. Eduardo prefirió no hacer una escena. Subieron. Su hermano se arregló rápido para irse a una posada. Se comió 2 panes y apuró un vaso de atole. Se arregló en el baño y lo dejó solo, con el eco lejano de cohetes reventando en la calle. Eduardo acomodó su mochila, dejó el atole en la mesa y se preparó para dormir temprano porque al día siguiente habrían pocas cajas en la empresa y tenía que llegar antes de las 6. El edificio estaba tranquilo, con ese silencio especial de diciembre en que el frío apaga hasta las peleas. Pero apenas apagó la luz de la sala del comedor, escuchó un ruido en el pasillo, un golpe suave, seguido de pasos torpes que se arrastraban por el descanso. Sombras cruzaron por debajo de la puerta. Eduardo suspiró. Reconocía esa manera de caminar. Ernesto en Navidad no era igual que el resto del año. Era todavía más imprudente. Luego, escuchó como alguien pasaba la mano abierta por la superficie metálica de la puerta, de arriba a abajo, como si buscara una llave que no tenía. Un gesto que Ernesto hacía siempre que llegaba demasiado tomado y se equivocaba de departamento. Eduardo decidió ignorarlo. Entró a su cuarto. Estaba muy cansado. Se recostó, acomodó la almohada y sintió que empezaba a quedarse dormido. No sería la primera vez en que se quedase dormido vestido con ropa de calle, pero algo lo obligó a abrir los ojos de nuevo. Un olor intenso se estaba metiendo al cuarto. No era olor a comida navideña, ni incienso, ni canela. Era alcohol. Alcohol fresco, fuerte, recién derramado. Eduardo salió del cuarto. La cocina estaba impecable. No había botellas. No había nada fuera de lugar. Sin embargo, el olor seguía ahí, moviéndose por el departamento como si alguien respirara cerca de él. Y entonces vio algo en la sala. Una sombra, un cuerpo encorvado pasando frente a la ventana, bloqueando por un instante las luces navideñas de afuera. De una zancada llegó hasta el apagador y encendió la luz. No había nadie. Caminó hacia la sala y se detuvo de golpe. Una de las sillas estaba separada de la mesa, no caída, no arrastrada, separada, como si alguien acabara de sentarse ahí. Eduardo avanzó con cuidado. No supo de dónde venía, pero escuchó una respiración. Alguien cansado, alguien lastimado. Llenó el silencio del departamento. La sombra tomó forma. Un hombre sentado, recargado hacia adelante con los codos apoyados en la mesa, la cabeza sumida entre los hombros, el cuello rígido y un gorro navideño chueco. Era Ernesto. Pero no el Ernesto que él conocía. Era una versión sin color, sin brillo. Eduardo retrocedió, pero la figura se levantó de golpe, derribando la silla con un movimiento torpe, idéntico al que hacía cuando estaba ebrio, solo que ahora sus pasos no sonaban. Tú fuiste, murmuró con una voz quebrada, casi ahogada. Eduardo corrió al cuarto y cerró la puerta. Sonidos apagados avanzaron por la casa hasta el frente de su cuarto. Eduardo tomó el pomo y lo sostuvo con fuerza. Pero por fuera
Algo parecía no querer abrir la puerta, sino solo recargarse en ella. La sensación fue que algo pesado reposaba en el tambor de la puerta. Un momento después, simplemente dejó de sentirse esa presión. Pero cuando una mano atravesó la puerta y se sostuvo en el marco, Eduardo saltó hacia atrás, y Ernesto cruzó el umbral sin siquiera abrir la puerta. La traspasaba sin darse cuenta. Avanzó hacia él. Los ojos eran dos huecos hinchados, como si la vida se le hubiera apagado de golpe. ¡Tú fuiste! Y se abalanzó hacia él. Eduardo intentó defenderse, pero cada vez que esa cosa lo tocaba, sus piernas fallaban como si algo le drenara la energía. Forcejearon. Eduardo cayó al suelo. La luz del cuarto se oscureció sin apagarse, como si algo la estuviera cubriendo. Y de pronto, Ernesto dejó de atacar. Giró la cabeza hacia el pasillo, como si alguien invisible lo hubiera llamado, y su figura se desvaneció mientras avanzaba hacia la puerta que no alcanzó a cruzar de vuelta, dejando tras de sí un olor a alcohol mezclado con el frío de la noche. Eduardo tardó en incorporarse. Temblaba, tenía el cuerpo adolorido. Todo dentro del departamento estaba igual que antes, excepto por la silla tirada en la sala. Cruzó el pasillo, hacia el departamento de Ernesto. Tocó la puerta con fuerza. ¡Ernesto! ¡Sal! ¡Ya estuvo! ¡Sal de una vez! La puerta se abrió y apareció la esposa de Ernesto, con un suéter grueso y los ojos cansados. Eduardo, ¿qué pasa? Él estaba desencajado. Tu esposo entró a mi departamento y me atacó. Está otra vez borracho. Dile que salga. Ella se quedó quieta, tragó saliva y sus ojos se humedecieron. Eduardo, Ernesto no puede estar en tu departamento. Ay, claro que puede, estuvo ahí, yo lo vi. Ella negó con la cabeza, sosteniendo la puerta como si le pesara. Eduardo, Ernesto murió hace 3 días, justo después de la primer posada. Lo acabamos de enterrar. Eduardo sintió que el suelo se le movía. La mujer cerró la puerta con cuidado y el pasillo quedó vacío, iluminado solo por las luces navideñas parpadeando en las escaleras. Un olor tenue de alcohol recorrió el pasillo. Pasó junto a Eduardo, como si alguien hubiera pasado a su lado, aunque no había nadie ahí. Lo dejó morir y volvió a cobrar la deuda. Luis regresó a Huachinango, Puebla, con su hija Sofía justo cuando el invierno empezaba a apretar. Regresaron para pasar la Navidad con la poca familia que quedaba por esos lugares. El camino estaba cubierto de neblina baja, esa que parece viva, moviéndose entre los pinos. Pero lo que más le inquietó no fue el clima, fueron las ofrendas marchitas que seguían fuera de las casas, negras, intactas, como si el pueblo hubiera dejado el Día de Muertos detenido en el tiempo. Nadie desmontaba nada, ni cambiaba flores, ni encendía velas nuevas. Era como si en diciembre no se atrevieran a cerrar el ciclo de los muertos. A las afueras del pueblo, y tras un buen trecho en el camino de terracería, llegaron a la casa vieja. Sofía dijo que sentía como si alguien los hubiera seguido desde la carretera. Luis no quiso espantarla, pero él también lo había sentido. Un peso, un ritmo, una sombra acompañándolos entre árbol y árbol. Dentro de la casa, el olor a humedad era normal para esa época, pero había otro detalle que Luis reconoció de inmediato. Un rastro de tierra mojada entrando bajo la puerta trasera. Huellas incompletas, como cuando uno barre la tierra mojada y solo queda una huella húmeda y sucia, como si alguien empapado hubiera entrado antes que ellos. La atmósfera del pueblo tampoco ayudaba. No había posadas, ni música, ni niños jugando con cohetes de esos que solo sueltan chispas. Era diciembre, pero el silencio parecía esconder algo. Cuando Sofía fue al cuarto a dejar la mochila, gritó que alguien estaba asomado por la ventana. Luis corrió, pero no vio a nadie. Solo la marca de una mano embarrada de tierra en el vidrio. Una mano grande, de dedos torcidos. Esa noche, mientras acomodaban las cobijas, la casa pareció reaccionar a su presencia. Las luces parpadearon, no de un apagón normal, sino como si la sombra de un cuerpo se interpusiera frente a ellas. La madera de la sala crujió con el peso de pasos lentos. Luis tranquilizó a su hija diciéndole que era una casa vieja y por eso había ruidos.
Sofía solo se abrazó a sí misma. En la noche siguiente la niña preguntó por qué había tierra en el pasillo, si ellos no habían salido. Luis no contestó. Sabía perfectamente la razón. Y sabía el nombre: Rafael. Cerca de medianoche, una detonación estremeció el patio. Luis salió con una linterna y vio un hundimiento en la tierra, fresco, profundo, como si algo muy pesado acabara de caer ahí. Luis pensó que se parecía al hueco que dejaría un cuerpo si cayera desde muy alto, sobre terreno flojo. La linterna parpadeó. Mientras la golpeaba, Luis pudo advertir algo a unos 20 metros de distancia. Entre la niebla, había una figura inmóvil, de pie, justo entre los arbustos y donde terminaba el maizal seco. Quien estaba parado estaba cubierto de lodo. Era una silueta de grandes dimensiones, con la ropa pegada al cuerpo. ¿Y los ojos? No había ojos, solo huecos que semejaban pozos, de esos que solo reflejan algo si se les lanza luz hasta el fondo. Luis entró rápido, cerró la puerta golpeándola y puso el seguro. Mientras llevaba a Sofía a su cuarto, la casa entera crujió como si la enorme figura hubiera empujado las paredes desde fuera. Las ventanas empezaron a empañarse, no con vapor, con tierra, como si les hubiesen lanzado lodo desde fuera. Sofía lloró. Luis trató de tranquilizarla, pero entonces la puerta cedió con un estruendo. Algo entró y caminó por el pasillo, lentísimo, arrastrando los pies. Cuando Luis se asomó, la figura estaba allí, recargada contra la pared del pasillo, igual que Rafael lo hacía cuando estaba borracho y lo retaba a golpes. Pero esta vez no había voz humana, solo el sonido del agua goteando desde su ropa, de su cabello. Luis volteó hacia el cuarto para tranquilizar a Sofía, y cuando volvió a mirar hacia el pasillo ya no había nada, solo huellas de lodo en el pasillo. La mañana siguiente, cuando Luis trató de cerrar la ventana del baño, una fuerza invisible lo empujó contra el lavabo y le clavó la cara en el espejo. El olor a tierra podrida se metió en su nariz, en su boca, y la respiración que sintió en la nuca, esa respiración húmeda, pesada, imposible, era la de un hombre que no debía estar vivo. Escuchó muy cerca de su oído: Me dejaste. Y luego, nada. Todo se desvaneció. Solo quedó ese olor al lodo y manchas de pies por la casa. Sofía empezó a sufrir también. Manos frías le tomaban los tobillos al dormir y la tiraron de la cama. Puertas se abrían todas al mismo tiempo. Y una vez Luis amaneció con tierra en la boca, como si alguien hubiera intentado ahogarlo con tierra. Todo culminó en la milpa donde Rafael murió 7 años atrás. Luis servía la cena, pero cuando llamó a Sofía para cenar, esta no vino. Buscó por toda la casa, pero Sofía había desaparecido sin hacer ruido. Luis salió desesperado y vio en el maizal seco una figura enorme, que avanzaba hacia el centro con paso torpe. Luis corrió desesperado entre los surcos, gritando su nombre. ¡Rafael! ¡Rafael! ¿Qué hiciste? ¡Rafael! La linterna temblaba en su mano. Entonces lo alcanzó. Rafael, completo, parado frente a él, cargaba con un solo brazo a Sofía desmayada. La mandíbula rota colgaba hacia un lado, la ropa mojada, pesada, los ojos vacíos, pero fijos en Luis como si recordaran cada segundo de su muerte. Luis cayó de rodillas. Toda su valentía se fue en un instante. ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Me quieres a mí! Rafael dejó delicadamente a Sofía a un lado. Ahí, Luis se dio cuenta que solo la había usado para atraerlo, y luego se enfocó en él. Rafael lo tomó con las 2 manos como si fuera un muñeco, y lo lanzó a varios metros de distancia, como un trapo. Luis se incorporaba cuando sintió el golpe en la espalda. Le sacó el aire, y luego lo impactaron los puños de ese ser que había regresado para cobrársela. Mientras lo machacaban a golpes, solo pudo voltear a ver a Sofía a lo lejos, tendida, como dormida, respirando tranquila. Y por primera vez dijo la verdad, y lo dijo de corazón, porque sentía que sería lo último que diría, mientras recordaba lo sucedido aquella noche. Él y Rafael discutieron borrachos. Él lo empujó, Rafael cayó mal, se partió la cara y quedó inconsciente. Se ahogó con su propia sangre mientras Luis escapaba por miedo.
No pidió ayuda, no volvió, solo corrió. Y luego mintió. Ahora, mientras Rafael se descargaba contra él, gritó: ¡Fui yo! La frase salió como un vómito de culpa. ¡Fui yo! Corrí y te dejé ahí. Perdón, hermano. El espíritu hizo una pausa. Luego lo soltó como si ya no pesara. Inclinándose lento, se quedó mirándolo, con esos 2 huecos negros que tenía por ojos. No habló. No necesitaba hacerlo. Su mano, fría como agua estancada, se posó en su pecho y luego se retiró. Caminó despacio hasta donde Luis recordaba que le habían enterrado y lentamente regresó a la tierra. Al amanecer, Luis despertó en una cama de hospital. Sofía dormía apoyada en él. Entonces recordó ligeramente que con varios huesos rotos pudo llegar a la camioneta, subir a Sofía y conducir hasta la clínica más cercana. No lloró. Sabía lo que todo esto había significado y entendió el poder que tiene el pedir perdón de manera completamente sincera. En Huachinango, diciembre no deja descansar a ciertos muertos, y algunos no vienen a asustar, vienen a cobrar. Regresó por lo que le robé. Darío regresó a Pátzcuaro en diciembre, cuando la neblina se arrastra por el lago como si buscara algo perdido. Tenía casa en el pueblo, pero una cabaña en la isla misteriosa al lado de Tecuena. Caminaba por el muelle, descargando la madera que había traído en la lancha para llevarla a la cabaña, cuando vio, entre las tablas del muelle, había algo que le tensó la espalda. Una mano rígida, pálida, que se retiró de golpe con un chapoteo en el agua. Trató de convencerse de que fue la luz, pero el frío que sintió era el mismo que sintió meses atrás, cuando hizo lo que nadie debía saber. Regresó a la cabaña y encontró un bulto en la cama, formado exactamente como la silueta de un cuerpo acostado. El bulto se movía apenas, como si respirara. Lo destapó de un tirón y no había nada, pero ahí, sobre el colchón, había tierra negra, compacta, idéntica a la que usó en el ritual. No debería estar ahí, porque nadie sabía del ritual, nadie excepto su primo, Isaac, que había muerto de manera repentina tras ganar un dinero grande en un negocio de terrenos. Darío, al contrario, siempre con la suerte podrida, siempre viendo cómo a él nada le salía, escuchó en una fiesta del pueblo sobre una brujería vieja. El que tiene suerte la puede perder, el que no la tiene, la puede tomar. Decían que la forma más rápida de quedarse con la prosperidad de otro era usar tierra del muerto, recién sepultado, y un objeto personal del difunto. O, si uno quería algo más fuerte, usar el cuerpo mismo antes del entierro. Darío no lo pensó demasiado. Sacó el cuerpo de Isaac por la noche, lo llevó a la cabaña y realizó el ritual. Torpe, desesperado, colocó la tierra, puso las manos del primo sobre un papel donde él escribió su propio nombre y pronunció un rezo que ni siquiera entendió del todo. El ritual exigía devolver el cuerpo antes del amanecer, pero no lo hizo, por miedo a que vieran que transportaba el cuerpo en la lancha. Lo dejó ahí tirado, esperando que algo cambiara, y la noche siguiente lo regresó como si nada. Desde entonces, Darío comenzó a recibir pagos inesperados, trabajos, oportunidades, todo lo que Isaac había tenido. Ahora era suyo. Pero también empezó a sentir que el ambiente alrededor de él era raro, que algo caminaba detrás de él sin hacer ruido. Esa noche, dentro de la cabaña, Darío cenaba y un golpe seco reventó una de las paredes internas, arrancando varias astillas que salieron disparadas al suelo. Al mirar el piso, vio su sombra, y al lado, otra sombra más baja, con el cuello torcido hacia adelante. Sintió un jalón violento en la camisa, como si alguien invisible lo tomara del pecho tratando de arrancarlo de su propio cuerpo. Salió corriendo de la cabaña. La neblina se cerró como una boca enorme, tragándose formas, luces. Entre el gris de la neblina vio una figura. Caminaba con el torso inclinado y la cabeza caída hacia un lado, igual que cuando lo cargó para el ritual. Darío corrió, pero algo lo embistió por la espalda, con tanta fuerza que lo lanzó contra una banca. Al caer, lo vio. Isaac estaba de pie frente a él, rígido, doblado,
como si la muerte lo hubiera dejado congelado en esa postura. La piel de la cara parecía tensa, como si algo tirara desde dentro. No caminaba, avanzaba con tirones secos, acercándose a él como si reconociera su respiración. Darío corrió de nuevo hacia la cabaña, pero tropezó antes de llegar y quedó frente al altar que había hecho afuera, un nicho de cemento con una vitrina y una virgen dentro. En el cristal, Darío vio su reflejo, y a Isaac detrás de él, arrastrando los pies, balanceando los jirones de tela de la ropa podrida que vestía. Siguió corriendo, entre los arbustos, primero sin dirección, y luego hacia el muelle, hacia la lancha. Solo quería salir de ahí. Cuando llegó al sendero del lago, cayó de rodillas. Antes de levantarse, algo lo arrastró varios metros, haciéndole crujir las costillas. De pronto, el ambiente se volvió frío, demasiado frío, incluso para diciembre. El aire vibraba alrededor. Una figura se inclinó frente a él. Isaac, con el cuello roto, la boca entreabierta como si quisiera respirar a través de él. Darío quiso suplicar, pero solo pudo decir: Lo hice por mí, no por hacerte daño. Isaac no reaccionó. Los muertos con deuda no sienten, no escuchan, no negocian, solo cobran. Darío intentó levantarse, pero Isaac lo empujó contra el suelo con su propio peso muerto. Le abrió la mandíbula con un crujido horrible y acercó el rostro al suyo, como si quisiera entrar por la boca. Darío sintió como algo frío se deslizaba dentro, ocupando garganta, pecho, pulmones. Intentó gritar, pero el sonido nunca salió. El vapor que entró a su cuerpo se hundió en él lentamente, como un animal regresando a una cueva. Y Darío comenzó a convulsionar. Sus manos se torcieron, su cuello se dio hacia un lado. Su cuerpo adoptó la misma postura rígida que Isaac tenía al morir. Cuando las convulsiones terminaron, Darío no era Darío. Caminó hacia el borde del muelle con movimientos torpes, desarticulados, exactamente como Isaac. Luego, se dejó caer en el agua lentamente, sin un solo ruido, sin romper el agua, y se alejó flotando inmóvil. Al amanecer, no encontraron ni el cuerpo, ni ropa, ni rastro, solo la cabaña abierta, una cena inconclusa y tierra negra sobre la cama. Si estas historias te parecieron exageradas, piénsalo 2 veces. En diciembre, en muchos pueblos de México, los muertos no descansan. Caminan, buscan y cobran. Y si dejaste algo pendiente con uno de ellos, no hay distancia, ni años, ni luz que te salve. Te van a encontrar. Porque los muertos no olvidan, no perdonan, no sueltan. Y cuando vienen a cobrar, no llegan solos. Llegan a todos los que les deben algo. Llegarán todos a los que tú les debes. Si tú también tienes una historia que compartir, mándala al correo narracionesnegras@gmail.com o al WhatsApp 5579 90 89 54. Suscríbete, deja tu like y recuerda algo. Cuando la noche se pone fría, es porque vienen en camino. Escucha lo que habita en las sombras, en Narraciones Negras.